Y vamos a empezar. Bueno, les comentaba entonces que en esta pequeña charla que vamos a tener, vamos a conversar sobre la relación entre el desarrollo del lenguaje y el habla con la audición de los niños de los 0 a los 6 años. Antes de iniciar, vamos a aclarar algunos conceptos, por ejemplo, la diferencia entre comunicación, lenguaje y habla. Cuando nos referimos a comunicación, que es un área tan extensa, nos vamos a referir a que comunicar es reconocer la existencia del otro, es intercambiar pensamientos, sentimientos y deseos, es en definitiva tener algo que comunicar, es poner cosas en común. Todo el mundo se puede comunicar y de hecho se comunica. Entonces, si vemos la primera frase dice comunicar es reconocer la existencia del otro. En el momento que un niño vuelve a ver a una persona o presta atención a algo, está comunicando. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos chicos con algunas alteraciones en la comunicación? Por ejemplo, un caso clásico de TEA. Un caso clásico de TEA grado 3, que es como lo que podríamos, si queremos hacer una comparación a antes, en el DSM-4 podríamos hablar como de un autismo clásico de Carnes. Entonces, hacemos referencias a ciertas características como que no hay contacto visual, que hay niños que son no verbales, que hay gente que dice que parece que están en su propio mundo, que están encerrados en una burbuja, que no les interesa lo que, lo que existe más allá de su cabeza. Entonces, cuando hacemos referencia a todas esas cosas, o escuchamos papás que hacen referencias a esos mitos, ¿verdad? Ellos están haciendo referencia a que no hay comunicación, pero ellos eh, hacen una confusión entre comunicación y lenguaje y habla, porque para ellos comunicarse es hablar. Y entonces nosotros como terapeutas le indicamos que el concepto de comunicación es algo más grande que solo hablar. El hecho de que el niño llore, patalee, que el niño se vomite, que el niño se saque la comida de su boca, el hecho que el niño no tolere ciertas texturas, el hecho que el niño no pueda andar descalzo sobre la arena, sobre el césped o el zacate o el monte, como le quieran decir, ya está comunicando. Tenemos que abrir como ese panorama los papás de que la comunicación es algo tan, ¿cómo les puedo decir? Tan grande y tan extenso que no nos podemos centrar a solo el habla. Entonces, haciendo referencia a la comunicación, nos vamos al lenguaje. Lenguaje, bueno, en términos técnicos, es un sistema abstracto con reglas limitadas que permiten manifestaciones del habla. ¿Ok? Veamos ahí. Es un sistema abstracto con reglas limitadas que permiten manifestaciones del habla. No es que hablar es lo mismo que el lenguaje. A través del habla obtenemos lenguaje, eso sí. Es un instrumento estructurante del pensamiento y de la acción. Actúa como un factor regulador de la conducta y es algo, bueno, súper fundamental eso. El lenguaje en sí actúa como un factor regulador de la conducta. Por ejemplo, cuando tenemos chicos, eh, bebés, bebés hablemos no sé, de 8 meses que ya han empezado a experimentar con el balbuceo y esto, a niños de 2 años que tienen como un lenguaje un poco ininteligible, ¿verdad? Cuando el niño habla o dice algo y nosotros no le comprendemos, pues vamos a, vamos a ocasionar o a observar que el niño se irrita mucho y entonces por eso, pues nos puede hacer cierto berrinche. También lo podemos ver en personas sordas. Cuando una persona sorda
nos dice algo en señas, si hablamos de Costa Rica se llama Lesco. Si cuando yo trabajaba en audición y lenguaje y tenía un estudiante que me hacía una seña y yo no sabía qué significaba esa seña y yo le pedía que me hiciera una explicación o que lo escribiera o que lo dibujara, entonces eso lleva a una frustración. Entonces el muchacho o el niño, en lugar de decirme o de intentar otra vez comunicar, pues simplemente no lo hacía y decía, me hacía así como, bueno, déjelo ahí, pasemos a otra cosa. Entonces ahí estamos hablando de este factor o de esta frase. Y el habla es un fenómeno físico, concreto e individual. Es una realidad física que varía de un sujeto a otro. El habla, de hecho, cuando hablamos de lenguaje, hablamos de dimensiones. La dimensión de la forma tiene que ver con el habla. ¿Por qué es de la forma? Porque nosotros hablamos como nosotros queremos, con las inflexiones de voz que queremos transmitir, con la pronunciación o la articulación de ciertos fonemas o de ciertos sonidos de la manera que nosotros queramos hacerlo, sea bien o sea mal. Por ejemplo, vamos a hacer un caso. Aquí en Costa Rica hay marcada una diferencia entre el área metropolitana y las zonas alejadas al área metropolitana. Hablemos de San José, Heredia y Cartago, Alajuela puede ser, donde la R o la R son diferentes pronunciadas. Por ejemplo, nosotros que estamos más aquí, más al lado panameño, digamos, fronterizo, la R de nosotros o la R es muy vibrante. En cambio, en el área metropolitana de Costa Rica, la R es como más reflexa o refleja, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir carro, carne, Costa Rica, carreta. Y en San José podemos escuchar a ciertas personas decir carro, carne, carreta. Entonces, cuando yo digo que es un fenómeno que varía de un sujeto a otro, porque el habla es así. El habla nosotros la podemos contextualizar, depende de nuestro ambiente, depende de nuestra manera, depende de nuestra anatomía también. El sonido físico expresado por el aparato fonoarticulador y percibido por el problema auditivo, por el sistema auditivo, perdón. Ok, entonces aclarados estos tres conceptos, vamos a también hablar que el desarrollo del lenguaje va a depender de otras cosas. ¿De qué otras cosas? De las bases neurofisiológicas. Las zonas de la corteza cerebral del hemisferio izquierdo, sensoriales y motoras, como está Broca y Wernicke, y las zonas colindantes a Broca y Wernicke. Y hay procesos centrales y periféricos para la codificación y decodificación lingüística. ¿Qué es lo que pasa? Que si hablamos de la psicolingüística, hablamos de dos procesos que se llaman codificación y decodificación. En algunas personas, y más que todo en algunos niños con ciertas condiciones, pues el proceso de codificar o decodificar, alguno de los dos puede estar alterado o ambos. Todo va a depender de la persona en sí y de nosotros como terapeutas o fonoaudiólogos, también en los compañeros panameños, identificar cuál es el proceso lingüístico en el que está habiendo o sucediendo una alteración. También las bases sensoriales, súper importantes. La audición resulta imprescindible para captar el lenguaje del entorno y aprenderlo. Mientras que las demás percepciones llenan de contenido las palabras oídas. Nosotros no podemos separar las bases sensoriales del lenguaje. Dentro de una pirámide que me compartió una terapeuta ocupacional que trabajamos juntos, ella me explicaba hace un tiempo que en esta pirámide la base de ciertas conductas
que la conducta es como el punto máximo de la pirámide del ápice, digamos. La base tiene que ver mucho con el sistema sensorial, sistema propioceptivo y sistema vestibular. Entonces, si estas tres áreas se encuentran alteradas en cierto nivel, pues obviamente su base, al estar alterada, va a alterar las siguientes hacia arriba. Y la tercera franja de esa pirámide se encuentra todo lo que tiene que ver con el lenguaje, la comunicación, la lógica, el aprendizaje. Y la base, la cúspide de la pirámide es la conducta, que es lo que nosotros podemos ver. Entonces, por ejemplo, un niño con sordera o un niño con una alteración del lenguaje o la comunicación, como en TEA, pues lo que nosotros vemos son conductas, pero nunca o casi nunca nos podemos a pensar cómo estará esa base, cómo estará el sistema sensorial, cómo estará el sistema propioceptivo y el vestibular, porque a veces sabemos que el sistema vestibular sí tiene que ver con el equilibrio, pero ¿qué más? ¿Verdad? El sistema vestibular nos va a dar a nosotros mucha información y más que todo ayuda para comprender muchas de las conductas que pueden alterar la comunicación, el lenguaje y el habla. Bases anatómicas y funcionales, súper importante que todo el aparato respiratorio, fonatorio, articulatorio, resonador funcionen de manera cohesiva, ¿verdad? Para producir el habla. Si tenemos niños con ausencias de piezas dentales, si tenemos niños con alteraciones en la estructura de su lengua, alteraciones en la estructura del paladar, duro o blando, alteraciones a nivel del labio. Entonces, todos ese tipo de alteraciones anatómicas pueden incidir o inciden directamente en la producción del habla. También el desarrollo cognitivo, súper importante. El desarrollo cognitivo nos permite el desarrollo de las funciones mentales básicas implicadas en el desarrollo del lenguaje. 5 funciones básicas del desarrollo cognitivo es la atención, la concentración, la interpretación, el desarrollo lingüístico y la percepción. Entonces, estas 5 habilidades pues nos van a permitir a nosotros tener un desarrollo cognitivo óptimo. Cuando vamos un poco más allá, más a la lingüística y hablamos de la fonología, sabemos que la fonología es un área cognitivo-lingüística. Quiere decir que la inteligibilidad de nuestra habla va a ir muy encadenada al desarrollo cognitivo. Y lo podemos ver en ejemplos claros. Cuando tenemos un niño con microcefalia o con síndrome de Down, cuando tenemos un niño con estas dos condiciones que les mencioné anteriormente, pues podemos encontrarnos muchas alteraciones fonológicas que los conocemos como procesos fonológicos. Hace un tiempo nosotros utilizamos los de Stein. Entonces, vamos a vernos limitados cuando el niño tiene estas condiciones como microcefalia o síndrome de Down. ¿Por qué? Por el hecho de que, por ejemplo, en el síndrome de Down las conexiones nerviosas son menos. El encéfalo es más pequeño. Las circunvoluciones del encéfalo hay menos. Un niño con microcefalia también, obviamente su cerebro es más pequeño, no hay un crecimiento correcto de la masa encefálica, hay menos conexiones, entonces todo esto nos va a llevar a un desarrollo cognitivo pues inferior a la media, ¿verdad? Y ese desarrollo cognitivo entonces nos va a alterar directamente la fonología. Y entonces podemos tener pacientes o estudiantes o niños con 12 años, 14 años,
que simplemente no van a desarrollar o no van a poder superar procesos fonológicos establecidos porque su capacidad cognitiva limita ese desarrollo. También el desarrollo afectivo, emocional y social va a influir en el desarrollo del lenguaje oral, ¿verdad? La influencia del medio, por ejemplo, niños que están restringidos a nivel social, ¿verdad? Les he contado a mis estudiantes de la universidad que yo tengo estudiantes que una vez los puse a hacer un trabajo de semántica, a ordenar una casa. Y resulta que el niño no coloca ni la refrigeradora, ni el comedor, eh, bueno, de lo que me acuerdo. Entonces yo le pregunto que por qué. Y él no me contesta. Una vez tuve que ir a hacer una visita al hogar de este estudiante y resulta que ahí me pude dar cuenta que ellos no tienen refri y no tienen juego de comedor ni espacio para colocarlo. Entonces es ahí donde vemos, ¿verdad? Que el ambiente en el que se desenvuelve mi estudiante pues va a determinar directamente el desarrollo lingüístico y el desarrollo cognitivo del estudiante, su semántica, el léxico. Eh, si no conocen una refri o la han visto solo por tele, pues cuando ya eh, eh, podemos ahondar en el tema de qué alimentos se pueden incluir dentro del congelador, qué alimentos se pueden incluir dentro de la refrigeradora, cuáles no, cuáles sí. Ellos no van a poder contestar en su mayoría esas preguntas porque no han tenido la experiencia o no han vivido la experiencia de saber, por ejemplo, cuando se va la luz y por qué los adultos nos preocupamos cuando la luz se va y de que los alimentos estén en la refri. Ellos a veces no pueden hacer la relación de que si se va la luz durante mucho tiempo, pues los alimentos de la refri podrían se dañan, ¿verdad? Se ponen malos. Pero todo eso lo da la experiencia. Ok, también el desarrollo afectivo, emocional y social propicia la estimulación exterior y regula los intercambios entre el niño y el adulto como forma de aprendizaje a través de un feedback correctivo, que es lo que hacemos los docentes o lo que hacen los padres de familia. Vamos a ver cuál micro está abierto. Este. Listo. Voy a continuar. Entonces, aclarado ese punto, vamos a hablar de las etapas del desarrollo del lenguaje, habla y audición, y me basé en la clínica de John Tracy, que publicó este artículo en 2013, creo que es de los más recientes. Vamos a dar inicio entonces. Aquí es como mucho de lectura y es como las tablas en donde yo me baso para determinar el desarrollo normal, hablando de términos de normalidad, o el desarrollo típico y el desarrollo atípico o neuropatológico de los estudiantes. Entonces, de los 0 a los 12 meses en audición, encontramos niños que reaccionan a los sonidos fuertes, responden a la voz, se calman cuando le hablan, reacciona cuando le hablan vocalizando, nota juguetes que hacen ruido, escucha la música, mira para localizar los sonidos, responde a su nombre, reconoce palabras para objetos comunes, disfruta de juegos como escondidas, palmadas. Entonces, eso a nivel de audición. A nivel de lenguaje, bueno, presta atención, hablamos de lenguaje receptivo y lenguaje expresivo, o lenguaje pasivo y lenguaje activo, como ustedes le quieren denominar. Pero el lenguaje receptivo hablamos de que el niño presta atención a las expresiones faciales, se da cuenta que las palabras tienen significado,
reconoce los nombres de los familiares, comprende frases sencillas y entiende palabras específicas con gestos. A nivel expresivo, se ríe, se sonríe para dar reconocimiento, vocaliza para expresar placer e ira, apunta y hace gestos. Tiene un vocabulario de 1 a 3 palabras. Vean, de 0 a 12 meses ya estamos hablando de que tiene un vocabulario de 1 a 3 palabras. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros cuando llegan papás o nos hacen consultas por WhatsApp o por cualquier medio de cuándo mi niño puede ir a terapia. Bueno, yo siempre les digo desde los 0 años, desde que empezamos a estimular. No tenemos que esperar a que un niño presente alguna alteración para poder ir a terapia. A veces la cultura, ¿verdad? De la prevención o de la estimulación, pues es la que hay que propiciar. Y lo que pasa es que muchos papás se van dando cuenta que el niño tiene algo por, por ahí de los 3 o 4 años cuando ingresan al materno, que la maestra les dice, este chiquito hay que mandarlo a terapia. ¿Por qué? Porque anteriormente han consultado a pediatras o a neuropediatras y los pediatras generalmente dicen eso es normal. O a médicos generales también. Una consulta ahí, tal vez van a algo de a emergencias por algo y preguntan al médico y entonces el médico lo que dice es, eso es normal. Pero a veces en esos términos de normalidad se nos escapan muchas cosas. El médico a veces se le escapa ver ciertas conductas que pueden llevar a un diagnóstico temprano de TEA, se le escapan ciertas características físicas que pueden llevar a un diagnóstico temprano de cierta condición médica. Entonces, es bueno, yo le indico a los papás que es bueno tener el librito que les dan cuando nacen, la tarjeta de vacunas, donde viene pautado, ¿verdad? O establecido ciertas conductas y patrones que el niño a ciertas edades tiene que ir ejecutando. Dame un momento porque voy a enviar el link que parece que a algunas chicas no les llegó. Vamos a hablar con el habla. Hace sonidos de succión cuando, o sea, cuando el niño está chupando o succionando, por ejemplo, el biberón o el seno de la mamá, o su dedo, algunos chicos succionan su dedo, o su misma lengua o sus labios. Llora con diferentes tonos, volumen y duración, arrullos, usa muchas vocalizaciones diferentes. ¿Qué? Ya. Pero, y había un link que él no me mandó.
Gary, disculpe, pero dirás que creo que apagaste el micrófono y no se escucha. Sí, ya lo vi. Listo. Gracias. La audición. Imita frases de 2 palabras, escucha cuentos cortos, disfruta de canciones sencillas, participa activamente en las pruebas de audición, sigue instrucciones sencillas, le gusta que le lean, señala algunas partes del cuerpo. Vamos a ver cuál micro está abierto. Este. Listo. Después, en el lenguaje, a nivel de recepción, conoce los nombres de las partes del cuerpo, señala a retratos cuando se lo piden y sigue peticiones simples. A nivel expresivo, vocaliza sus peticiones, vea que ya es de 1 año a 2 años. Dice no con significado, añade palabras regularmente a su vocabulario, nombra artículos que necesita, usa su nombre propio en relación a sí mismo. Identifica fotos, usa jerga para describir experiencias, usa nombres y verbos, dice 3 emisiones verbales. Eso ahí ya estamos hablando de algo sintáctico. Hace respuesta de 1 o 2 palabras, preguntas, perdón, y utiliza descriptores simples como grande, bonito, mucho, rico, feo. Y en habla con un ritmo durante el juego, utiliza más palabras, comienza a cantar las palabras de las canciones, la familia entiende la mayoría de lo que dice, puede que comience a usar la g, d, de los 18 meses a los 3 años más o menos, y la t entre los 18 meses y los 5 años. Obviamente esto todavía no está como definido en la John Tracy. Bueno, en la John Tracy lo define así, pero yo después lo modifiqué con lo de Franklin Susaníbar, que es con lo que me estoy guiando. Y continúo aprendiendo palabras ya, ahora sí, específicas con la p, b. Ok. De los 2 a los 3 años, el niño reconoce sonidos en entornos ruidosos, disfruta de libros con sonidos, nota sonidos ambientales, imita sonidos de objetos y animales, distingue cambios de palabras, imita correctamente los patrones del habla de los adultos. En el lenguaje a nivel receptivo, vea que dice que entiende de 500 a 900 palabras, de los 2 a los 3 años. Entonces, ahí es donde empezamos a ver, si ustedes ven el lenguaje expresivo, dice que utiliza de 50 a 250 palabras. Y ahí es donde empezamos a ver la sincronía, ¿verdad? Que empieza a desarrollarse entre el lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo. Entonces, es donde tenemos papás que nos dicen, es que Jay, el niño me entiende todo, pero cuando le digo que repita algo, no lo dice. Pero tal vez es que lo que el niño está comprendiendo a nivel, lo que el niño está respondiendo a nivel comprensivo, no lo tenga desarrollado a nivel expresivo. Entonces es donde empezamos a hablarles de las holofrases y el lenguaje telegráfico. La holofrase que inició al año a los 2 años, perdón, y terminó a los 3, pues es la primera o una de las primeras fases ya de una etapa verbal, ¿verdad? En la morfosintaxis. Entonces tenemos niños que de holofrase vamos a pasar a un habla telegráfica, que el habla telegráfica, para repasar, es cuando hablamos únicamente con palabras de contenido
y no funcionales. Yo me refiero a palabras funcionales como conectores gramaticales, como las conjunciones, los adverbios, ciertos artículos y esto. Y las palabras de contenido son más que todo sustantivos, adjetivos y verbos. En el habla, por lo general, se comunica con palabras, utiliza consonantes iniciales y mediales, expresa su habla medio comprensible, canta canciones cortas y ya comienza a usar la ñi, la d, g, sh, y, ¿verdad? Todos estos sonidos, pero apenas los inicia a utilizar. ¿Qué es lo que nos dice Franklin Susaníbar en su libro de Trastornos de los Sonidos del Habla? Bueno, que a los 2 años el niño lo que debe estar ya como afianzado en su habla son las vocales y los diptongos. Y las inversas como con am, an, al y as. Pero es hasta los 3 años en el habla que ya el niño, podemos decir que el niño ya debe estar utilizando todos los fonemas que les dije anteriormente. La M, la N, la ñ, la P, la T, la K, B, D, G, F, S, J, Y, Ch y L y sus inversas. Pero vean que apenas va a comenzar a utilizar las líquidas R y su inversa y los sinfones o grupos consonánticos, como le quieran decir, de pl y bl. Y vean que el lenguaje a nivel receptivo tiene de 1000 a 2000 palabras. Y a nivel expresivo de 800 a 1500 palabras. También empezamos a hablar de pragmática, de toma de turnos en las conversaciones. Y empezamos a hablar también de vocabulario un poco más de aprendizaje, como son colores, números, alfabetos. A nivel de la audición, inicia el canto de canciones conocidas o a tararear, participa en la hora del cuento, incluye acciones de las canciones, localiza fácilmente la fuente del sonido y habla de los sonidos que escuchó. De los 4 a los 5 años en su audición se concentra en los grupos pequeños de la escuela, mira los medios de comunicación y los discute. No estamos hablando en que se va a sentar a ver cuántos casos de coronavirus hay, sino que, bueno, puede ver la televisión, sus programas favoritos y entonces le cuenta al papá o a la mamá o a la cuidadora o cuidador o al docente qué es lo que pasó en ese capítulo. Nombra sonidos ambientales, sabe que se espera de él que él escuche y le gusta jugar con palabras y los sonidos de las palabras. A nivel receptivo, entiende semejante y diferente. Por eso cuando llegan con nosotros a la consulta, ¿verdad? Y antes que aplicábamos el test de Webman, que es la parte de discriminación auditiva, ya el niño debería saber, o nosotros teníamos la idea de que el niño debía saber cuándo suena igual y cuándo suena diferente, porque se supone que a nivel del lenguaje receptivo o comprensivo, el niño ya conoce y comprende esos dos conceptos. Comprende la mayor parte de lo que se dice en el hogar y en la escuela. A nivel expresivo, habla con oraciones de 4 a 8 palabras, incluye verbos y adjetivos, sostiene un tema de conversación, utiliza posesivos, usa correctamente los pronombres. Entonces, cuando hablamos de usa correctamente los pronombres, podemos estar ya conversando a nivel de morfosintaxis, más que todo morfología, la conjugación, ¿verdad?, de el género y el número en los sustantivos y los artículos. Entonces ya no podemos encontrarnos un niño que nos diga la caballo, ni un niño que nos diga la agua. ¿Por qué? Porque se supone que ya ellos deben tener un dominio de este concepto a nivel lingüístico.
En el habla incluye palabras rítmicas, habla de manera diferente a los adultos que a los niños. Por lo general su habla es más entendible. Ya utiliza los fonemas que anteriormente dijimos. Incluimos la R o la R también. Y comienza a utilizar los sinfones FL, KL, GL, BR, FR, PR, KR, GR, TR y DR. Pero apenas los comienza a utilizar. Ya a los 5 años, a nivel de habla, debe estar afianzados todos los sonidos del habla del español, ¿verdad? Entonces ya el niño no debería tener alteraciones a nivel de habla. Se supone que de los 5 a los 6 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos encontrarnos un niño materno que sí tiene problemas de habla con el sonido de la R, pero todavía está en proceso de adquisición. Pero si ya un niño en transición tiene problemas de habla con R, ya es como de preocuparse. Aunque también nos podemos encontrar chicos que están en materno que dicen la R buenísimo o la R, pero con sonidos como acá no están. Sonidos como la G tampoco está. Entonces podemos estar sospechando ahí de que algo no está bien, ¿verdad? Obviamente a nivel de habla. El lenguaje, a nivel receptivo, sigue instrucciones de múltiples pasos, se entienden algunos dichos o modismos, en este caso, reconoce trinónimos y vocabulario especial. A nivel expresivo, inicia conversaciones y se mantiene en el tema. Estamos hablando de pragmática, ¿verdad? Habla con oraciones complejas, ya eso es más de sintaxis. Usa declaraciones como que si el árbol se cae, ¿qué es lo que pasa? Aplica el tiempo, pasado y futuro y cuenta una historia con exactitud. Cuando hablamos de que aplica el tiempo de pasado y futuro en niños de 5 a 6 años, podemos también encontrarnos chicos, por ejemplo, yo tengo mi hija menor tiene 5 años y ella a veces me dice, mañana yo fui a la escuela y le digo yo, no, es que no es mañana ni ha pasado, es ayer o el lunes o no sé, X día para que ella comprenda de que algo que ya pasó, pero podemos encontrar unos niños que tengan alteraciones con el tiempo de pasado y futuro a esta edad perfectamente. Y es que el uso de estos dos tiempos verbales pues va a jugarnos como un factor predeterminante, ¿verdad? En la lectura, más que todo en la comprensión de lectura. La audición, bueno, articula las palabras, pone atención a historias y actividades más largas. Entonces, estos cuadros de acá que vimos ahorita son como los que yo me guío para ver el desarrollo típico del lenguaje, del habla y la audición en un estudiante. Ahora, si yo tengo un estudiante que a nivel auditivo tiene alguna limitación, por ejemplo, alguna hipoacusia, tengo que valorar primero qué tipo de hipoacusia tiene, si es conductiva, si es neurosensorial, la etiología, el tiempo que lleva con la hipoacusia, si tiene auxiliares auditivos, si tiene implante coclear. En caso de que tenga cualquiera de los dos, tengo que ver hace cuánto le hicieron la activación del implante, hace cuánto el niño usa periódicamente el implante o el auxiliar auditivo. También debo tomar en cuenta la edad auditiva del estudiante y el nivel cognitivo. Porque si hablábamos antes de que el lenguaje es como un factor que domina la conducta, pero también el lenguaje ayuda al pensamiento y ayuda al desarrollo cognitivo. Entonces, podemos encontrarnos ahí también que una persona con una discapacidad auditiva o deficiencia auditiva, como le quieren decir, en realidad es discapacidad auditiva, pues presente ciertos desfases a nivel cognitivo, pero es comprensible
¿Por qué? Porque su pensamiento y su lenguaje se han visto limitados por la simple causa de que no escuche, ¿verdad? Entonces, nos pasa con los docentes, por ejemplo, los docentes de audición y lenguaje, eso lo tenemos claro. Sin embargo, nos ha correspondido llegar a instituciones donde por primera vez vamos a abarcar a un niño y vemos que el niño tiene aprobada una adecuación significativa. Porque como el docente de primer y segundo ciclo no sabía qué hacer con ese niño en algún momento, pues lo más fácil fue aplicar una adecuación significativa y que pasara ese chiquito los 6 años de escuela con un nivel de preescolar o de primer grado que solo empieza con pala, masa, cala y sala, y de ahí no se fueron, y vocales, y listo. Entonces llega un docente de audición y lenguaje con todas las ganas, ¿verdad?, de trabajar, y se encuentra con este panorama, y entonces tenemos que empezar a trabajar todos estos años que se han perdido con este chico, eh, porque hay muchos prerequisitos y muchas habilidades que se debían trabajar antes de lo académico. Entonces vamos a ver el desarrollo del lenguaje oral. Bueno, en lo relativo a la fonética, el niño experimenta un proceso de maduración en la percepción auditiva y el desarrollo práctico. Sabemos que las praxias ahora sin sonido no nos van a funcionar específicamente para el habla. Quiere decir entonces que, bueno, hay estudios y todo que han demostrado que las áreas cerebrales que se activan en el momento que el niño hace una praxia no son las mismas áreas que se activan en el momento que la persona emite un sonido o un fonema. Pueden ser parecidas, pero varían. Entonces, por eso antes Gary, disculpa, vieras que se volvió a desactivar el micrófono tuyo, no se escucha. Listo, ya. Hablábamos de praxias y entonces les comentaba, ahorita no sé desde cuánto se desactivó, pero les decía que antes yo trabajaba praxias y me acuerdo que pasaba, no sé, bastante tiempo trabajando que el niño lateralizara la protrusión labial o que el niño lateralizara la lengua, o que el niño cerrara un ojo, o que el niño arrugara la frente. Y bueno, eso se trabajaba en praxis, recuerdo. Y cuando hicimos la actualización y todo, que nos explicaron que las praxias y el habla no necesariamente van ligados, yo me puse a pensar, Dios mío, ¿qué he hecho todo ese tiempo? ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de fonética, hablamos de desarrollo práctico, pero siempre, siempre, siempre va a ir ligada la praxia al sonido. Se parte de un periodo muy rico y variado de vocalizaciones y balbuceos inespecíficos que los padres van modelando en función de la fonología de su lengua. Obviamente, si el niño empieza a decir Gary, disculpe, otra vez se apagó. pasa. Vamos llevando ese sonido. Vamos a ver. Es que no sé si alguien toca el micro y me desactiva el mío. Creo que es. Vamos a ver. Cualquier cosa ustedes me van indicando. Vamos llevando esas vocalizaciones o esos balbuceos
y los vamos a ir modelando de acuerdo a la fonología que nosotros manejamos. Hasta llegar a la aparición de las primeras palabras, que cuando un determinado balbuceo empieza a tener un valor más representativo. En la apropiación de la fonología de las palabras, el niño realiza numerosos procesos de simplificación de las mismas, hasta entonces hacerse con la percepción y la motricidad de los fonemas de su lengua. Al principio las palabras son reduplicaciones de sílabas en función del fonema que mejor articula. Luego facilita su emisión realizando omisiones o generalizaciones de sílabas. Progresivamente se va acercando al modelo articulatorio correcto y los procesos de facilitación se centran en los elementos segmentales del habla. Y se producen sustituciones de sonidos consonánticos en función de los fonemas que tiene adquiridos y que son más próximos en el punto o zona de articulación u omisiones de algunos de ellos en determinadas posiciones. Quiere decir lo siguiente: el niño empieza a balbucear y a reduplicar sílabas. Por ejemplo, decir ma, ¿verdad? O, bueno, sí, o pa. Vamos a hacer un ejemplo. Luego de eso, que empieza a generalizar esas reduplicaciones, empezamos nosotros a formar con la fonología una palabra y asignarle un concepto. Entonces, por ejemplo, si ya el niño venía diciendo pa, queremos que el niño diga, no sé, pato. Entonces el niño puede decir papo. Entonces yo le voy a decir, bueno, papo, está bien. Ya ahí estamos haciendo como una sustitución del sonido consonántico, porque el que más maneja es la P. Y entonces vamos a irlo llevando naturalmente a que el niño pueda irse aproximando más a la palabra correcta. Entonces empezamos a corregirle que no es papo, y entonces ya nos sentamos frente a frente, que me vea la boca, cómo posiciono yo la lengua, cómo sale el aire, ¿verdad? Hasta lograr el punto articulatorio correcto y que se consolide en la fonología. Ahora, en lo relativo al léxico, el niño va a ir adquiriendo las palabras que tienen un referente muy concreto y repetitivo en su entorno, y progresivamente adquirirá las de menos concreción, como verbos, cualidades y nombres abstractos. En este caso vamos a hablar de palabras de alta frecuencia y de baja frecuencia, siendo las de alta frecuencia las que más utilizamos y las de baja frecuencia las que menos utilizamos. Y una de las cosas que debe quedar claro es que cuando trabajamos con niños, el ambiente o el vocabulario que nosotros vamos a trabajar o vamos a elegir deben estar contextualizados al ambiente, a lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no puedo empezar a trabajar animales de la granja con, por ejemplo, un niño con sordera o con TEA o con, no sé, parálisis cerebral, cuando mi objetivo es aumentar el vocabulario. ¿Por qué no me sirven los animales de la granja? Porque no tenemos los animales de la granja ahí. Los tenemos en juguete, en concreto, pero ¿en qué momento va a servir ese vocabulario a un niño? No mucho y no muy seguido. Entonces, ¿qué me sirve más? Trabajar palabras como manzana, porque si el niño quiere comer manzana, entonces trabajo manzana. Trabajar galleta, trabajar cuchara, trabajar chupón, trabajar pañal, algo que sí se vive en el día a día del niño. Al comienzo, una palabra asigna un solo objeto. Eso ya hablábamos de como de la holofrase. Luego verá que una misma palabra sirve para nombrar a un mismo objeto, aunque tenga otra forma o esté en otro lugar, que ya ahí hablamos de un concepto de generalización. Posteriormente comprobará que independientemente del objeto o situación, hay unos atributos y que los objetos, hechos y situaciones se relacionan en el espacio y en el tiempo.
La entonación es el primer precursor de la morfosintaxis. A través de ella y junto a la aparición de las primeras palabras u onomatopeyas, el niño va a ir expresando modalidades diferentes de frases según la intención comunicativa que tenga. Entonces, vean acá qué importante es trabajar la adquisición de vocabulario junto con la pragmática. Son dos áreas que son primordiales en la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral. ¿Por qué? Porque tenemos niños que tienen desarrollo del lenguaje oral, unos con intención comunicativa y otros sin intención comunicativa. Yo he tenido niños con implante coclear que van desarrollando lenguaje, pero no saben cuándo usarlo. Y tengo niños que van desarrollando lenguaje y sí tienen como la habilidad para saber cuándo usarlo, cuándo emplearlo. Pero ha pasado que a veces dentro de la cotidianidad de la terapia, pues se me ha pasado tener como presente eso, ¿verdad? Pues sucede. Espero que me escuchen porque está lloviendo. Ahora, en un primer momento se hace con palabras y formas invariables. Progresivamente se hace con las reglas y la aplica siempre produciendo regularizaciones en exceso. Y por último, conoce tanto las reglas como las excepciones a las mismas. Estamos hablando del niño. En lo relativo a los significados, al principio los usa o de forma muy generalizada, basándose en aspectos de percepción visual, o de forma muy reducida y concreta, y progresivamente ampliará y ajustará las categorías de significado al uso adulto. Cuando hablamos del uso del lenguaje, estamos hablando de la pragmática específicamente. El niño en este caso está inmerso en situaciones comunicativas diferentes y con variados interlocutores. Va experimentando diferentes registros según sea el interlocutor y progresivamente el niño los irá imitando. En la organización del discurso es muy importante el andamiaje que hace el adulto en un primer momento. Este guía la conversación y el discurso narrativo del niño, ayudado por el conocimiento que tiene de sus vivencias y experiencias. Por eso les decía anteriormente que cuando trabajemos el desarrollo de vocabulario, de léxico, tenemos que ir anclándolo siempre a la experiencia del momento. Que si estamos en la escuela y queremos ir al baño, entonces yo voy a enseñarle al niño el vocabulario del baño para que a él sea significativo el uso de ese vocabulario. Y después vamos a ir enseñando el momento en el que vamos a utilizar ese vocabulario. Luego estas ayudas se irán retirando en la medida en que el niño consiga organizar su discurso y se haga entender de forma autónoma. Hay un micro abierto, vamos a ver. Listo. Entonces, ¿qué pasa con los niños con dificultades auditivas? El niño que no oye va a recibir solo la información que ve o que quiere mirar. Eso es muy importante, ¿verdad? La lectura labial no aporta una información estable ni suficiente para hacerse con la fonología del habla. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, el habla es muy propio de cada persona. Y si mi forma de hablar, a veces, no sé si han observado que hay como personas que tienen restricción
de la apertura mandibular, o que no articulan con cierta expresión a nivel, a nivel facial, o no colocan los labios como que vaya coordinado con lo que están diciendo. No sé si me entienden. Entonces, por eso es que se dice que la lectura labial no aporta una información estable ni suficiente sobre directamente la fonología del habla. Diferente a que yo como docente de audición en lenguaje o como terapeuta de lenguaje me siente a enseñar lectura labial. Ahí sí es diferente. Porque yo ya ahí voy a mediar mediante estrategias pedagógicas la enseñanza de esa área. Pero naturalmente no es así. Nosotros no hablamos como con expresiones exageradas. Entonces, por eso es que se dice que la lectura labial no da una información suficiente cuando hablamos de fonología. Por otra parte, una recepción visual no permite mantener la atención dividida, porque el niño no puede atender a la cara del adulto que le habla y a la vez mirar el objeto o situación a la que se hace referencia. Entonces, eso también es importante tenerlo presente. A veces nosotros colocamos como la ficha que representa la palabra que quiero enseñar y al mismo lado o a la misma posición podemos colocar nuestra cara, pero tenemos que tomar en cuenta que qué es lo que el niño está viendo, si nos está viendo a nosotros o está viendo la ficha. Por eso, una de las estrategias, cuando hablemos de estrategias más adelante, en la enseñanza de vocabulario, es trabajar el vocabulario aplicándolos durante la clase. Y aparte que nosotros debemos saber que cuando trabajamos con niños con deficiencias auditivas o discapacidad auditiva, pues tenemos que valorar primero muchos aspectos fisiológicos y de los aparatos auditivos que traen. Debemos medir si se escucha bien el audífono, medir con una prueba que se llama los sonidos de Link, ciertas habilidades o capacidades del audífono, del implante, si discrimina o no discrimina, si identifica o no identifica, si logra comprender cuando hay ausencia o presencia del sonido. Todo esto lo vamos a ir viendo. Asimismo, el niño no avanza en sus vocalizaciones porque no hay un feedback entre lo que él expresa y el modelo que le da al adulto. ¿Por qué? Porque obviamente él tiene que aprender a escuchar primero. Y tiene que aprender a escuchar dentro del ruido. Por ejemplo, si nosotros nos sentamos a trabajar dentro de un cubículo de terapia o dentro de una cabina, pues no hay ruido, que es lo favorable supuestamente, ¿verdad? Aunque en terapia siempre hay ruido, pero no debería haber ruido, y aún así el niño, su respuesta va a ser un poco distante a cuando nosotros damos el estímulo. Ahora imaginen un niño bajo la lluvia, como estoy yo ahorita, y que yo esté enseñando vocabulario. El niño primero debe saber identificar o bloquear ese sonido ambiente para centrarme en lo que el maestro o el terapeuta me esté diciendo. Por todo ello no aparecen las palabras y con frecuencia se produce un desajuste entre la conducta verbal del adulto y la respuesta del niño. Y es que también aquí es donde nosotros debemos comprender que hay un tiempo de respuesta. Entonces, nosotros damos una indicación o una palabra y debemos esperar
la respuesta del niño no es dar una indicación, dar una indicación, dar otra indicación, dar otra indicación. ¿Por qué? Porque lo que entonces no le estamos dando tiempo al proceso de decodificación y codificación a ese niño y no vamos a obtener la respuesta que necesitamos. En esta situación, la intervención se hace necesaria con la finalidad de aminorar las graves consecuencias que se derivan de la falta de audición, obviamente. La atención temprana es totalmente necesaria y se hace imprescindible la colocación de una ayuda protésica funcional en los primeros años de vida, por ser este el periodo crítico para asentar las bases de la fonología. Hay dos etapas de la fonología. A los 3 años sucede el primer cierre fonológico y a los 6 años sucede el segundo y último cierre fonológico. Entonces, supongamos que después de los 6 años, los niños que tengan alteraciones fonológicas, pues son los que nosotros generalmente tenemos en terapia y nos va a costar, entre más tiempo tarde el proceso en desaparecer, más tiempo nos va a costar a nosotros y más puede suceder o llevar a un atraso bastante importante a nivel académico del niño. Igualmente será necesario ayudar a los padres a restablecer situaciones eficaces de comunicación y a poner de nuevo en marcha estrategias de ayuda y andamiaje que posiblemente fueron reduciéndose al no aparecer una respuesta por parte de su hijo, que también sucede, ¿verdad? Cuando los padres no ven que después de que le ponen el audífono o que activan el implante, ellos esperan que su hijo hable rápido y sucede que olvidamos o ellos olvidan el concepto de edad auditiva, donde yo puedo decirle a un papá, bueno, ¿hace cuánto activaron el implante de su hijo? Y me dice, bueno, hace 1 año. Y el niño no dice nada, solo hace sonidos, balbucea. Y le digo yo, bueno, entonces vamos a esta tablita. ¿Qué dice el niño o qué dice la tabla en audición, en lenguaje y en habla cuando el niño tiene de 0 a 12 meses? Dice esto, esto y esto. Ah, bueno, entonces eso es lo que vamos a esperar de su hijo. ¿Por qué? Porque él apenas tiene 1 año de escuchar. Entonces vamos a esperar un desarrollo del lenguaje, del habla y de la audición de 1 año de edad. No necesariamente tiene que ser así. Hay niños con sordera que a nivel cognitivo son muy funcionales y pueden avanzar en ese año que el niño no avanzó nada. Ahí puede haber otro niño que sí haya avanzado bastante y que ya esté en holofrases o en hablas telegráficas, pero es en 1 año muy difícil. Los adultos deberán ajustar su lenguaje a las posibilidades de la comprensión del niño, compartir con él los referentes sobre los que dar una información y ayudarse de la expresividad, de los gestos y de los signos para facilitar la comunicación y la comprensión. Obviamente, cuando nosotros tenemos un niño con implante o con sordera que está en proceso de oralismo, no podemos dejar de lado definitivamente las señas. ¿Por qué? Porque las señas nos van a servir de apoyo fundamental en ciertos conceptos que son tan abstractos que no podemos representar con algo, como les digo, inmediato, sino que el niño debe llegar a comprender. Por ejemplo, que puede ser, por ejemplo, es que hay conceptos que son como muy clichés, ¿verdad? Como el amor, la paciencia, este tipo de palabras que en realidad se tienen como que vivir la experiencia para poderse comprender. No sé si me expliqué. Y asimismo será necesario trabajar las actitudes para modificar concepciones negativas y ajustar expectativas sobre la discapacidad.
Entonces, la intervención con el niño sordo requiere consideraciones y decisiones sobre la comunicación, sobre el programa de desarrollo de la audición y el lenguaje oral, sobre el control de las prótesis y la coordinación con los servicios médicos y protésicos, la intervención en el contexto de aula, los contenidos y la metodología, los apoyos que vaya a tener el niño y el contexto familiar. En este caso, el profesor de audición y lenguaje tiene un peso muy importante en todas las decisiones que se toman con relación al estudiante sordo. La comunicación, ya casi vamos terminando. La comunicación, la primera decisión se centra en la comunicación con el niño sordo. En estas edades se opta por una comunicación adaptada y complementada. La comunicación bimodal es un uso sistemático de signos acompañados al lenguaje oral. Y la comunicación adaptada es una situación ya individualizada y de lenguaje oral adaptado. Además, es necesario tener presente una serie de estrategias para favorecer el desarrollo del lenguaje oral. Primero, aportar ayudas para facilitar la recepción del habla y la comprensión y expresión del lenguaje oral. Adoptar un estilo comunicativo que favorezca la expresión y expansión del lenguaje. Pero cuando dice adoptar un estilo comunicativo no quiere decir que vamos a hablar en sílabas o que vamos a hablar como si tuviéramos bradilalia. No. Y respetar tiempos de latencia, lo que les decía, cuando damos un estímulo, dar el tiempo necesario para obtener la respuesta del estudiante. El programa del desarrollo de la audición y el lenguaje oral, bueno, en niños con un implante coclear precoz, el desarrollo del lenguaje oral va a contar con un importante soporte auditivo, lo que le permite aproximarse al proceso de adquisición y de reajuste que sigue el niño oyente en la apropiación del habla y el lenguaje oral. El maestro de audición y lenguaje, para su intervención con el alumno sordo, organiza situaciones funcionales de comunicación, el material y las ayudas y los contenidos de trabajo que toman como referencia el desarrollo evolutivo normal